Muy bien, vamos a entrar entonces a la palabra de hoy. Vamos a entrar a la palabra de hoy. Así que el tema de hoy es andando sobre el mar. Para todos los que no estuvieron ayer en la reunión de la iglesia de Tella, ya tenemos en mi canal de YouTube la prédica de ayer andando sobre el mar. Tuvimos una reunión extraordinaria, un derramamiento del Señor tremendo. Tuvimos sanidades, tuvimos mucho gozo y bueno, fue hermoso, fue hermosa la reunión, gracias a Dios. Y predicamos este tema, ok, basado en la historia de Jesús caminando sobre el mar. Así que es el título del tema de hoy, andando sobre el mar. Verso de memoria, Isaías 45:22, un versículo corto que dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22 es el versículo de memoria para la siguiente semana y la introducción dice de la siguiente manera. El reino de los cielos ahí está. El poder ilimitado de Dios ahí está. Sus promesas ahí están, siempre disponibles para todo aquel que quiera tomarlas y vivir en ellas. No es cuestión de si Dios quiere bendecirnos o no. Él ya quiso, Él ya lo hizo. Es cuestión de nosotros tener fe, de si tomaremos lo que Él ya nos dio o dejaremos que las cosas sigan su curso natural. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, los que actúan en su fe, los que se rebelan a su adversidad y rompen la tradición de su esclavitud. Necesitamos una fe violenta para echar mano del reino de Dios. Decimos amén, hermanos. Ahí está el reino de Dios, el poder de Dios y las promesas de Dios, siempre disponibles para todo aquel que quiera tener fe. Hemos a veces puesto las cosas pensando que Dios no nos las quiere dar, que no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, que bueno, Dios, en tu misericordia, Dios, pero si nosotros analizamos la palabra de Dios, vamos a encontrar eh, hechos. Hay promesas y hay hechos, hay realidades. Una promesa es algo que está en el futuro. Hay dos tipos de promesas. Algo que está en el futuro. El regreso de Cristo es una promesa, no ha sucedido. Es una promesa, ¿ok? Si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, seremos de larga vida. Es un mandamiento con promesa. Por lo tanto, las promesas son cuestiones futuras. Algunas de esas promesas no dependen de nosotros, sino de Dios. Por ejemplo, el regreso de Cristo. Pero hay promesas condicionales que dependen enteramente de nosotros. Si yo honro a mi padre y a mi madre, seré de larga vida. Es una promesa condicional que atañe a un evento futuro. Pero en la palabra de Dios también vamos a encontrar hechos, realidades consumadas, cosas que ya sucedieron. Y simplemente tenemos que creerlas, abrazarlas, confesarlas y caminar en ellas. Por ejemplo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Punto. Usted, si ya está bautizado, usted ya está muerto. Ahora, sus sentimientos, emociones, percepciones, esa es otra cosa. Una cosa es la realidad espiritual y otra cosa es los sentimientos suyos, el razonamiento suyo o los conceptos tradicionales que usted tenga, eso es otra cosa. Así que las realidades de Dios son hechos consumados que ya sucedieron. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. El cuerpo del pecado ya fue crucificado con él. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Eso es una realidad. Eso es un hecho consumado. Ya sucedió.
Para que nosotros vivamos en eso, tenemos que creerlo, tenemos que abrazarlo y tenemos que caminar en eso. Esto es lo que dice la introducción. La introducción está diciéndonos que ahí están las promesas de Dios, ahí está el reino de Dios. La doctora Cintia subió un versículo, creo que hoy, que decía que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ahí están las promesas de Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está el derramamiento del Espíritu. Todo está allá, listo. No depende de Dios, depende de nosotros. No es que Dios lo quiera dar, es que nosotros debemos tomarlo. No es un acto de la soberanía de Dios, es un acto de la soberanía suya. Dios ya quiso dárselo, Dios ya se lo dio, ahora la pelota está en nuestra cancha, nos toca mover ficha. Él ya lo hizo. Nosotros tenemos ahora que abrazar eso que ya está hecho, eso que ya es una realidad en el Espíritu, ya es una realidad en el reino de los cielos, pero que no lo vivimos en el ámbito natural porque no lo estamos creyendo. No estamos caminando en eso porque no hemos renovado nuestra mente. Seguimos con los esquemas antiguos de pensamiento, seguimos con nuestras tradiciones humanas, carnales, metódicas, culturales, y no nos estamos apegando a la palabra de Dios. No estamos creyendo la palabra de Dios. No estamos abrazando la palabra de Dios. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Muchas veces nuestra vida no difiere mucho de la vida del no creyente. Este es el punto. Tenemos que abrazar la palabra de Dios. Y Jesús en Mateo 11:12 habla de los violentos que arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos? Los que tienen fe, los que actúan en su fe. Estos son los violentos, los que creen y hacen. La mujer que tuvo flujo de sangre, Zaqueo que se subió al sicómoro, la mujer sirofenicia que se tiró a los pies de Jesús. Bueno, tantas historias hay en la Biblia y hoy vamos a aprender de Pedro que se baja de la barca. Ellos son los violentos. Y nosotros no vamos a experimentar el poder de Dios hasta que no nos bajemos de la barca. Podemos estar dentro de la barca muy seguros, muy confiados, protegidos, diciendo, amén, gloria a Dios, Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar, grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantarlo, pero no lo vivo, no lo experimento. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Amén, gloria a Dios. Pero es un concepto teórico nada más. Es hasta que nos bajamos de la barca cuando nosotros podemos experimentar la benevolencia de Jehová. Es cuando experimentamos el reino de Dios. Tenemos que dar pasos, tenemos que actuar en nuestra fe. No sea un fariseo que conoce la palabra, pero no tenemos la experiencia. Necesitamos la palabra como un fundamento, la fe y la obediencia como un acto en línea con la palabra para que podamos tener la experiencia y podamos dar testimonio de la grandeza de Dios. Así funciona. Lo siento, así funciona. No hay no hay otro camino. Podemos estudiar seminarios teológicos, doctorados y tener todos los estudios habidos y por haber y no tener fe y ser gente sin una gota de fe. Vamos entonces al punto número 1. Vamos a leer Mateo 14:22 y contestar los 3 incisos. Dice, que vamos a leer del 22, ¿cuál? Del 22 al 27. Muy bien. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí está la primera respuesta. Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Está la segunda respuesta. Diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta es la tercera respuesta. Muy bien. Entonces, inciso A, ¿cómo se presentó Jesús a ellos? Versículo 25, andando sobre el mar. Andando sobre el mar. La respuesta del inciso A es andando sobre el mar. Inciso B, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Verso 26, se turbaron o tuvieron miedo, ¿verdad? Se amedrentaron, gritaron, etcétera. ¿Ok? Y el inciso C, que le respondió Jesús, tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Muy bien, eso es lo que le respondió Jesús a ellos. Es significativo que Cristo utiliza el tetragramatón para definirse a sí mismo en su esencia. ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón es la palabra, el vocablo hebreo compuesto por 4 consonantes sin ninguna vocal que conforman el nombre de Dios. Acá tengo una pequeña gráfica, voy a mostrarle rápidamente porque no quiero que nos salgamos del tema, pero pues vamos a verla. Aquí está, ¿ok? Podemos verla. Aquí podemos ver estas letras hebreas. El lenguaje hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces tenemos la letra Yod, G, la letra Va y la letra G, que en el idioma, digamos, en el latín, es la Y, la H, la W y la H, leídos de derecha a izquierda. Pero si lo invertimos para nuestra forma, va a ser YHWH, o la forma, de ahí sale la palabra Yahweh, y luego se le agregaron las vocales de Adonai para que forme Yahovah o Jehová, ¿no? Esta es la forma de Dios, esta es el tetragramatón, el nombre de Dios. Muy bien, nada más es una cápsula informativa, ¿verdad? Pero no es parte del tema, obviamente. Ok, entonces, pero Jesús está mostrando acá quién es Él, ¿verdad? Está mostrando su autoridad, está mostrando su superioridad sobre los elementos. Ok, por eso es significativo que Jesús diga, eh, tengan ánimo, yo soy. ¿Mm? Por decir yo soy, muchas veces quisieron apedrear a Jesús. Ok, Jesús vino a ellos andando sobre el mar para mostrar su autoridad, para mostrar su potestad sobre toda circunstancia y ley natural. ¿Ok? Aquí estamos viendo a los discípulos remando en un mar tempestuoso, en un mar con un viento contrario, y Jesús se les aparece andando sobre el mar. Está mostrando Cristo su autoridad. Dios está por encima de las circunstancias. No teman, aquí no es un cliché religioso y positivista, sino un mandamiento de fe. ¡Wow! Un mandamiento de fe. Una palabra que parte de la base del Dios omnipotente que todo lo puede y habita por encima de las circunstancias. Ok, entonces podemos ver que Cristo manifiesta su autoridad por encima de las circunstancias.
Ahora, podemos ser literalistas y decir, bueno, vayamos a un lago, a un río y tratemos de caminar sobre las aguas. No, las aguas representan por lo menos dos cosas. Representan adversidades que nos tocan vivir, pruebas, situaciones difíciles, desafíos, eh, tal vez una enfermedad, tal vez una deuda, pero es una prueba, estamos remando y el viento nos es contrario. Esto significan las aguas. Las aguas también significan la naturalidad, las leyes naturales, leyes gravitacionales, leyes biológicas, leyes científicas, leyes físicas en general. ¿Ok? Jesús está mostrando su superioridad sobre estas cosas. Al Jesús caminar sobre el mar, Él está mostrando, yo soy superior al cáncer, yo soy superior a la economía mexicana, yo soy superior, estoy por encima de la diabetes, estoy por encima de la artritis, estoy por encima de los dictámenes médicos, estoy por encima del status quo, estoy por encima de las tradiciones humanas, estoy por encima de las estadísticas, del método científico, estoy por encima de la ciencia, estoy por encima de las leyes naturales. No teman, yo soy, ¿m? Yo soy, tetragramatón, yo soy. Él está por encima de todo principado y potestad, por encima de toda circunstancia adversa, por encima de toda ley física, natural, biológica, científica, humana, metodológica, política, económica y de todos los ámbitos. Jesús está por encima. ¿Mm? Él nos está dando una base para nuestra fe. No estás creyendo solamente en un buen predicador. No estás creyendo solamente en un personaje histórico. Te estoy mostrando mi autoridad para que sepas en quién has basado tu confianza, tu fe, para que sepas a ustedes que tienen una fe frágil, que pueden confiar en mí, que yo estoy por encima de estas cosas, yo estoy incluso afuera de el tiempo. Nos damos cuenta lo que significa que Jesús camine sobre las aguas. Jesús nos está dando un consuelo, un ancla para nuestra alma, para que nosotros confiadamente depositemos nuestra fe en Él, sabiendo quién es Él, para que obedezcamos sin temor de que Él no nos va a fallar. Esto significa que Jesús se presenta a nosotros caminando sobre las aguas. En este momento hay aguas en su vida. En este momento hay aguas en su vida. Hay situaciones, hay problemas, hay debilidades, hay tentaciones, hay enfermedades, hay conflictos, temores, dudas, complejos, razonamientos, tradiciones, culturas. Todo eso es su mar de Galilea. Usted está siguiendo a Jesús en esas aguas y el viento sopla y mueve la barca. Jesús quiere mostrarle su autoridad. Así como Moisés estuvo parado enfrente de la zarza y la zarza no se consumía y mostró Dios su autoridad, es el mismo paralelo con los discípulos. Wow, tremendo, tremendo. Padre nuestro que estás en los cielos, amén, por encima de todo, exactamente. Buena observación.
Buena observación. Eso significa, no está aquí no está debajo del peso mexicano, ¿verdad? No está debajo del dólar americano. No está en Morena, en PRI, en PAN, en PRD. No está allá. Nuestro Padre está por encima de todas estas cosas humanas. Dios está por encima. Dice también, a ver, punto número 2, ¿qué significa para nosotros que Jesús vino a ellos andando sobre el mar? Yo puse que Él está por encima de toda circunstancia y ley natural, que Él está por encima de toda circunstancia y ley natural. Para mí eso significa que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sí, algunos podrían decir, bueno, Él quiso mostrar su deidad, ok, puede ser. O como dice la introducción, Él quiso mostrar su autoridad, pero digo, para englobarlo todo, que Él está por encima de toda circunstancia y ley natural. Está por encima de la economía, está por encima de sus sentimientos, sus emociones, etc. Dios opera por encima de las leyes humanas y naturales. Él no depende del gobierno o de la economía, no se limita a los dictámenes médicos, las estadísticas o las tradiciones humanas. Dios es soberano y Él quiso que lo sepamos para así poner fundamento a nuestra fe, para darnos confianza y un fortísimo consuelo de que nada debemos temer si estamos en Él. Esto es lo que hace Jesús. Esto es el mensaje que nos da Jesús cuando se presenta caminando sobre el mar. Punto número 3, que hizo Pedro en los versos 28 y 29. Vamos a verlo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta es la respuesta. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nada más déjenme hacer una pequeña corrección acá. Bien, así. Andaba por las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro en los versos 28 y 29? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el texto, si Pedro caminó sobre el mar, también nosotros podemos caminar sobre el mar. Podemos andar sobre las circunstancias de la vida y sobreponernos a toda adversidad. Pero para lograrlo, tenemos que tener la fe de Pedro. Número 1, confiar plenamente en la palabra de Dios y en esa confianza obedecerle. Número 2, no quitar nuestra mirada de Jesús. Estos dos elementos son cruciales, esenciales para nuestra fe, queridos hermanos. Estos dos elementos son esenciales para nuestra fe. Número 1, confiar en lo que Dios ha dicho. Confiar en la palabra escrita de Dios y en la palabra hablada por el Espíritu Santo, basada en la palabra escrita, obviamente. Nosotros debemos confiar y en esa confianza a lo que Él ya dijo, en esa confianza a lo que Él ya dijo, obedecemos. Nos bajamos de la barca. Bajarse de la barca no son actos audaces, suicidas, de que alguien se venda de los ojos y se avienta a ver qué pasa. No, nos bajamos de la barca porque tenemos una palabra. ¿Por qué yo le digo a usted que está tomando el seminario de sanidad, ponga sus manos sobre los enfermos? Porque hay una palabra. Y cuando usted obedece lo que Dios ya dijo, solamente allá va a haber
la gloria de Dios. Entonces, la obediencia se basa en lo que Dios ya dijo. Bajarse de la barca es soltar nuestra tradición, soltar nuestros temores, soltar nuestra cultura, nuestra educación humana para hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted diezma, se está bajando de la barca. Cuando usted ora por un enfermo, se está bajando de la barca. Cuando usted va a predicar a una misión, se está bajando de la barca. Cuando obedece al Espíritu Santo en un lugar que el Señor le dice, ora por esa persona, usted se está bajando de la barca, está saliendo de su zona de tradición, una zona de tradición humana, una zona de cultura, una zona de educación. Sale de esa esfera, obviamente usted titubea porque no camina en esas aguas, no ha caminado allá y le da temor. Pero así es la fe. Entonces, estos dos elementos tienen que tener nuestra fe si queremos caminar sobre las aguas. Número uno, confiar plenamente en la palabra de Dios, confiar plenamente en lo que Dios ya dijo y en esa confianza obedecer, lo cual en un sentido figurado es bajarse de la barca. Y el segundo elemento es no quitar la mirada de Jesús. Este es el segundo elemento. Acuérdense que Pedro se baja de la barca, pero acá entendemos un principio muy importante de fe. No es solo tener fe. Tiene que no quitar la mirada de Jesús, porque Pedro se bajó de la barca y Pedro caminó algunos pasos, pero luego quitó su mirada de Jesús. La Biblia no dice que Pedro estaba mirando a Jesús, lo sobreentendemos, porque cuando Pedro mira las olas, entonces ya no está mirando al Señor y se empieza a hundir. Pero no hemos llegado allá, ya vamos a llegar. Ok. Un comentario también de Mariam dice, mostró lo imposible, hacer lo posible. Nirva comenta que está siempre presente en toda circunstancia, solo clama a él. Comenta una historia Nirva como el trapecista, deja de mirarse a sí mismo y confiar, y su confianza está en aquel que le toma de las manos. ¿Sí? Exactamente. Ok. Entonces vamos a ver. Punto número 4. En este contexto, ¿qué cree que signifique bajarse de la barca? Obedecer. Obedecer al Señor por encima de mi tradición. Vamos a ponerlo de esa manera, me gusta esa respuesta. Obedecer al Señor por encima de mi tradición. La barca representa mi zona de seguridad, mi zona tradicional. Bajarse de la barca significa obedecer al Señor por encima de mi tradición. En este mismo momento hemos puesto a dos nuevos líderes en aposento alto, Henry Damaris, Saúl y Laura, y ambos me dijeron, no nos sentimos preparados, nos da temor dar este paso, pero están obedeciendo, están bajándose de la barca. Bajarse de la barca significa obedecer al Señor por encima de mi tradición, entendiendo que la tradición es todo el conjunto de aprendizaje, de educación que traemos hasta este punto de nuestra vida. Las formas de hacer las cosas, la forma de resolver nuestros problemas, cómo aprendimos que se hacen las cosas en nuestra casa, eh, eh, etcétera. Nuestra educación, nuestro conocimiento empírico, todo eso es nuestra tradición. Es nuestra tradición. Pues bajarse de la barca es salir de la esfera de mi tradición y entrar al terreno de la obediencia.
Aunque nunca yo lo haya hecho, voy a confiar en el Señor. Bajarse de la barca no significa ser un aventurero suicida. Ojo aquí, ojo aquí. No es hacer las cosas por hacer, me aviento, no. Bajarse de la barca no significa ser un aventurero suicida. Significa tener fe en Dios, lo cual es completamente distinto, ¿verdad? Tener fe en Dios es completamente distinto que volverse un aventurero. Confiar en que lo que Él ha dicho, así es. Aunque nuestros sentidos nos reporten lo contrario. Mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Punto, así es. Así es. Por eso el salmista en el Salmo 3 dice, no olvides sus beneficios. El problema no es que no haya beneficios. Ahí están los beneficios. Ahí está el reino de Dios. Ahí está la provisión. El problema es que los olvidamos. Quitamos la mirada del Señor, dejamos de caminar en la fe y empezamos a mirar las olas y el viento, las circunstancias, y nos hundimos inmediatamente. Significa obedecer la palabra de Dios por encima de nuestros sentimientos y razonamientos. Bajarse de la barca significa dar pasos fuera de nuestra tradición cultural y religiosa. Uy, eso significa bajarse de la barca. Hay que romper esquemas, cultura, tradición, educación, formas de hacer las cosas, maneras de hacer las cosas, cómo aprendimos desde niños a hacer las cosas, principios, rudimentos que están allá en nuestra mente. Si queremos caminar sobre las aguas, tenemos que bajarnos de la barca, obedecer la palabra de Dios por encima de nuestra tradición y razonamientos y ver a Jesús, mirar a Jesús. ¿Qué pasó cuando Pedro quitó su mirada de Jesús? Versos 30 y 31. Perdón, voy a ponerle el texto. Está aquí. Pero al ver aquí está la clave. Aquí está la clave. Pero al ver el fuerte viento, acá Pedro está mirando a Jesús. Pero en este punto, no sabemos si alguna ola le salpicó o algún viento le sopló. No sabemos cuánto había caminado fuera de la barca, 1 metro, 2 metros, 10 metros. Pero en este punto, Pedro voltea su mirada de Jesús y cambia su enfoque. Su enfoque ya no está en Cristo. Su enfoque está ahorita en el contexto, en su problema, en su adversidad. ¿Recuerda lo que significan las aguas? Mi contexto adverso, mi situación, mi enfermedad, deuda, etcétera, y los elementos naturales de las leyes físicas. Entonces, cuando Pedro quita su mirada de Jesús, se desconecta de Jesús. Wow. Cuando Adán y Eva quitaron su mirada de Dios, se desconectan de Dios. Cuando usted quita su mirada de Jesús, se desconecta de Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, la consecuencia, el temor. No hay temor en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, se disipa el temor. Pero al desconectarnos de Dios por causa de poner la mirada en el contexto, la consecuencia inmediata es el temor. Y comenzando a hundirse. Esto es lo tercero. Hundimiento. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como Jesús decir, ay, 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 ya lo estabas haciendo bien, mi querido Pedro. Ya habías avanzado, mi chavo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Wow.
Se dice fácil, leemos, contestamos un papel. Wow, pero la vida en la realidad es algo tremendo. Es algo tremendo, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué dudaste? Le dice Jesús. ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tremendo. Wow, tremendo. ¿Qué pasó cuando Pedro quitó su mirada de Jesús? Se hundió. Podemos poner esas dos respuestas. Tuvo temor y se hundió. ¿Tenemos temor, hermanos? ¿Tenemos temor? Posiblemente nuestra mirada no está en Cristo, Dios omnipotente, sentado, entronizado sobre toda adversidad, tradición, ley humana y ley física. Tenemos nuestra mirada en el contexto. Tenemos nuestra mirada en las olas y el viento. La consecuencia es el temor. Tenemos nuestra mirada en las estadísticas, en lo que dice la ciencia, en el dictamen médico, en la deuda del banco, en la imposibilidad que tengo yo, según mi salario, de adquirir una casa, un vehículo. Estoy mirando todo, estoy mirando el contexto. Jesús es una teoría, Jesús es un concepto en mi mente nada más. Voy a la iglesia, pastor, alabo a Dios, danzo, remolineo, pero es eso nada más, es un concepto nada más. O podemos hacer lo que hizo Pedro, confiar en lo que él ha dicho, bajarnos de la barca, es decir, obedecer contra toda nuestra cultura tradicional, educacional, familiar, y poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Melvin comenta, bajar de la barca es abandonarnos en Dios, sabiendo que Él nos ayudará por sobre toda circunstancia. Amén. Lidia comenta, como cuando el que está manejando no puede dejar de ver su camino porque puede causar un accidente. Cintia comenta, y además nuestra mente tiende a recordar lo malo que pasó más que lo bueno. Dicen que es uno de los 5 defectos de la mente humana. Ha de ser uno de los vestigios del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿No crees, pastor? Sí, exactamente. Sí. Es la herencia de iniquidad del árbol. Marian comenta, hacer un cambio radical de lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos con Cristo. Debe haber un cambio y si no lo hay es que realmente no ha muerto tu viejo hombre. O puede ser que sí, Marian, puede ser que sí ha habido un cambio, pero al no haber fe, la persona no está viendo todavía. Hay mucha gente que es realmente convertida, pero al no tener fe, al no renovar su mente, al no entrar al proceso de discipulado, no pueden ver. Entonces su vida no diferencia de un no creyente. Aleyam comenta, probablemente ya estaba muy cerca de Jesús. Sí, yo creo lo mismo. Por eso él pudo extender su mano para salvarlo, solo que la distracción perdió el enfoque de llegar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estaba cerca. Yo creo que estaba cerca, exactamente, buen punto, porque Jesús solo extendió la mano y lo rescata. Y es como Jesús decir, ¡ay! Estuviste a 1 centímetro, mi chavo, de llegar. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar porque si no, ya me queda poco tiempo.
Está bueno el tema de hoy. ¿Qué mandamiento nos da Dios en Isaías 45:22? Este es el versículo de memoria. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál es el mandamiento? Que miremos a Él, que miremos a Él. Este mirar nos habla de un enfoque, nos habla de poner nuestra confianza, de una observancia, de estar confiando en Dios. No solamente mirar por mirar, no, recuerda cuando Moisés hizo la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, el que miraba, acá vemos la figura de mirar. No solo tenga fe, dice la conclusión, también tiene que sostenerse mirando al invisible, como hizo Moisés en Hebreos 11:27. No podrá vencer si no vive con la mirada puesta en Jesús. Es Él y no nosotros el sustento sobre las aguas. Cuando quitamos la mirada de Cristo, quedamos solos otra vez. Nos empezamos a hundir en la realidad natural de nuestra vida. No lo haga. Solo es posible vencer confiando en Jesús. Por eso, hermanos, perdón, no hemos entendido muchas veces la importancia de la iglesia. Por eso yo le digo a los hermanos, no se separe de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estar unido a la iglesia es estar unido a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros hemos degradado el concepto de la iglesia a un concepto tan bajo. Y decir, mira, la iglesia son unos hipócritas, la iglesia esto, la iglesia lo otro, ¿qué es la iglesia? Hoy no voy a la iglesia, no tengo tiempo, y minimizamos. Pero ¿cuál es el medio que Dios nos dio para conectarnos con su presencia, para ser alimentados de su palabra, para que ejerzamos nuestra obediencia, para aprender autoridad, para ejercer nuestra devoción a Dios? La iglesia. Sepárese de la iglesia, se separa de Cristo. La gente que anda allá como llaneros solitarios, como lobos solitarios, como renegados, ahí por la vida, solos, no me someto a nadie, Jehová es mi pastor, yo no rindo cuentas a nadie, es gente que está hundida. Es gente que está hundida. Puesto los ojos en Jesús, es confiar en Jesús, confiar en su palabra, pero también es parte de estar conectado al cuerpo de Cristo. Conéctese al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó el viernes? Los que fuimos el viernes a la reunión de oración, yo fui cansadísimo, hermano. Yo estaba cansado, digo, bueno, hago esto porque soy pastor, no tengo opción. Pero estaba cansado y regresé. ¡Wow! Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque a través de esa conexión con la iglesia, con los hermanos, el Espíritu Santo me suministró. Y es como el Señor sacarme del hundimiento de las aguas de mi vida natural. Así que no pongamos la iglesia en un segundo término y si tengo tiempo voy y voy a llegar tarde. No, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que se conecta a la iglesia, se conecta al cuerpo de Cristo. Terminamos entonces con el recuadro de la derecha que dice, cuestión de enfoque. Adán y Eva estaban desnudos y no se apercibían porque su enfoque no estaba en ellos mismos, sino en Jesús. No se daban cuenta de sus limitaciones. No preguntaban cómo podrían suceder las cosas y qué era lo correcto e incorrecto para ellos. Simplemente miraban a Dios
y confiaban en Él. Pero después del pecado, su mirada se separó de Dios y bajó a ellos mismos. Dejaron de ver a Dios como su estándar absoluto y perdieron su conexión con Él. Hoy el ser humano vive con esta herencia de iniquidad, lo que decía la doctora Cintia. Algunos creyentes siguen mirándose a sí mismos y determinando qué es bueno o malo para ellos, según sus circunstancias. Nunca podrán andar sobre las aguas con esta actitud. Tienen que confiar en su palabra y bajarse de la barca de su tradición. Pero no solo eso, tiene que mirar a Jesús y no quitar su mirada de Él a pesar del viento y las olas. ¡Wow! Gracias, Padre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios. Isaías 45:22. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, hermanos. Vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Padre y le doy gracias a Dios porque recibió esta enseñanza. Medítela, asimílela, vívala para que también usted pueda impartirla a sus discípulos. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos, los bendigo. Padre, declaro ese manto de tu presencia sobre ellos. Fortalécelos, llénalos. Padre, que a través de esta enseñanza entendamos la importancia de confiar en tu palabra. Tu palabra es un fundamento eterno. Y nos bajemos de la barca de nuestra tradición. Padre, pero que nunca quitemos nuestra mirada de Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Padre, que entremos a este nivel de fe. Hemos caminado años en la iglesia, que entremos a este nivel de fe. Te doy gracias por mis hermanos y los bendigo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremenda enseñanza. Le doy muchas gracias a Dios por su vida. Espero que se haga un rema en su vida esta palabra y que Dios le lleve a nuevos niveles en su presencia. Nos vemos hermanos. Domingo a las 10 de la mañana tenemos el seminario de sanidad. Y bueno, a los demás nos vemos pronto. Bendiciones a todos y que pasen muy buenas noches. Hasta luego.